Paulo Junco, secretario general de la CTA de los Trabajadores de la Ciudad de Rosario, un gusto que esté en el programa. Bueno, para mí también es un gusto estar en el programa y bueno, agradezco la invitación. Bueno, la CTA hoy se encuentra en una posición bastante compleja de explicar, ¿no? Al menos cómo venía actuando desde un tiempo a esta parte. ¿Por qué? Porque ha decidido la incorporación o de alguna manera reanudar la relación con la CGT luego de años, de más de 20 años de separación. Sí, bien, como vos decís, en el último congreso de nuestra central, que fue en el microestadio de Lanús hace ya algunas semanas, ese congreso toma 3 resoluciones. Una de ellas es el apoyo público, digamos, a la candidatura, a la fórmula presidencial de Fernández Fernández. Otra es, resolvimos formar parte de la mesa del diálogo social para la nueva etapa en Argentina. Y la tercera resolución del Congreso es iniciar el camino de la reunificación a la CGT, que, bueno, obviamente nosotros, una parte importante de nuestra central ha tenido distintos momentos de participación dentro de la CGT. Después en los años 90 hay una parte del sindicalismo que rompe con lo que era la conducción oficial de la CGT por lo que nosotros entendíamos en ese momento era el apoyo a las políticas neoliberales del gobierno menemista. Y bueno, después hay un largo camino en estos últimos años, 30 años, de resistencia, de desencuentros, de encuentros en algunos momentos. Durante la experiencia kirchnerista, por ejemplo, también de posiciones diferentes. Claro, exactamente. Llegó a haber incluso 3 CTAs, ¿no? 3 CTAs. Claro, en realidad... La de ustedes, la autónoma. Exactamente. En realidad, y la de Godoy. Y la de Godoy. Y la de Godoy, Cachorro Godoy. Muy bien, está finito en la información. Muy bien, en realidad hay un proceso de ruptura que se forma la autónoma y la de los trabajadores, una que la conduce en ese momento Pablo Micheli y la otra Hugo Yasky. Después, dentro de la autónoma, también hay una ruptura entre Micheli y Cachorro Godoy, que es un líder sindical de ATE, que tiene un peso muy importante en ATE. Y bueno, quedan conformados esos 3 espacios. El mayoritario es el de la CTA de los Trabajadores que conduce Hugo Yasky. ¿Por qué es el mayoritario? Porque tiene como uno de las columnas vertebrales la CETERA. La CETERA. Que la CETERA es la central de los trabajadores de la educación de la Argentina, que bueno, tiene 500.000 de afiliados. Así que bueno, nosotros de todas maneras veníamos ya y hemos transitado con algunos sectores de la CGT en estos 4 años del gobierno actual, distintas instancias de unidad, de pelea en la calle, cuando salimos... De unidad en la lucha, ¿no? Como en la lucha, centralmente la unidad en la acción, en la calle, en la lucha, lo que fue enfrentar juntos el intento de la reforma laboral, el intento de la reforma previsional, los paros que se hicieron contra este gobierno, los que tuvieron actos importantes del movimiento obrero movilizado en la calle, fueron en unidad de la CTA, los sectores de la Corriente Federal que conduce Palazzo y los compañeros referenciados con Hugo Moyano. Claro. Es decir, que nosotros ya venimos con un proceso de unidad. Vienen trabajando. Un proceso de unidad con un sector de la CGT. Hubo Ahora, otros sectores de la CGT que fueron bastante condescendientes, por lo menos en la primera etapa larga, pasado la mitad del mandato del gobierno actual. Después han tenido posiciones... Sí, los denominados gordos, ¿no? Sí, o dialoguistas a veces, sí. A veces excesivamente dialoguistas, ¿no? Sí, y con gobiernos constitucionales y no constitucionales. Ahora, siempre hubo diferentes visiones al interior del movimiento obrero desde tiempos inmemoriales, incluso desde anterior, o sea, antes del peronismo. Sí. Una corriente, si uno quiere, más combativa, más radical en su discurso, y otra corriente un poco más dialoguista. Es más, el peronismo por allí se inscribe en esa corriente sindicalista revolucionaria que era la más dialoguista en su momento y termina entroncando con esa nacionalización que se da de alguna manera de las masas obreras. Pero antes de eso también hubo corrientes anarquistas, socialistas. Más adelante en el tiempo, a fines de los años 60, se da la experiencia de la CGT de los argentinos. ¿Ustedes creen que van a poder convivir, digamos, primero sin perder identidad y segundo, buscando criterios, digamos, que tengan que ver con la lucha de los trabajadores? Porque es muy complicado también. Es muy complicado.
Es muy complicado. Nosotros siempre aspiramos y creemos que es importante la unidad del movimiento obrero. Que tengamos una central única, yo creo que es lo mejor que le puede pasar a los trabajadores, que dentro de esa central única convivan distintas corrientes ideológicas, que eso está bien, eso es sano, que eso abone a la democracia sindical, a los debates internos, a la disputa de distintas líneas internas. Eso me parece que es sano, que eso dinamiza el movimiento obrero, y al tener unidad yo creo que lo fortalece, lo deja en mejores posiciones para las discusiones importantes que hay que dar. Y bueno, creo que hay un desafío también en la etapa que viene. Yo creo que la próxima etapa, sea el gobierno del color que sea, o para resistir la profundización de algunas políticas que son perjudiciales para los trabajadores, o para sostener un proyecto que contemple las necesidades de los trabajadores y que impulse políticas que beneficien a las grandes mayorías. Yo creo que para un escenario o el otro es importante un interlocutor del movimiento obrero que esté unificado, que podamos concentrar en una sola herramienta todas las necesidades del movimiento obrero. Se ha hablado durante la campaña de charlas, de diálogos entre sectores del movimiento obrero organizado, junto a empresarios, junto a candidatos, para ver la posibilidad de readecuar o corregir algún convenio colectivo de trabajo. Sabemos que en la Argentina rige el modelo sindicato único por rama de actividad, pero algunos propugnan que deben adecuarse los convenios colectivos para adaptarse a los tiempos tecnológicos de los que vivimos, pero también de alguna manera para ayudar a las pymes que se encuentran en una difícil situación. Sí, ese es un debate, es un viejo debate que inclusive ahora, en el medio de la campaña presidencial de estas elecciones que vamos a tener en breve, se ha filtrado también ese debate, esa mirada sobre la necesidad de flexibilizar las relaciones laborales. Yo lo que pienso es que si nosotros miramos dos momentos históricos, la década del 90, donde se impulsaron políticas que flexibilizaron las relaciones laborales, eso no necesariamente mejoró la industria nacional, no necesariamente mejoró el nivel de empleo, y por otro lado, cuando en nuestra última etapa histórica se crearon mayores puestos de trabajo y se reactivó la industria, que fue en 2004, 2005, 2006, 2007, en esa etapa donde en la Argentina se crearon varios millones de puestos de trabajo, donde se abrieron innumerable cantidad de fábricas, levantaron sus persianas, no se tocaron las relaciones laborales. Todo lo contrario, seguimos con los mismos convenios colectivos de trabajo y por otro lado se reactiva la economía. O sea, yo creo que poner el acento en las relaciones laborales es un error. Lo que hay que poner el acento en cómo se reactiva la economía para generar mayor cantidad de empleo. Bueno, ese es otro de los debates en el que vos te metiste. ¿Qué hacemos con la gente que no tiene trabajo? O al menos no tiene trabajo formal. O changas, o hay gente que ni tiene changas directamente. Esta CGT, por ejemplo, que vamos a tener ahora renovada, ¿debería incluirlos? Porque, digamos, estas personas no entrarían en el modelo tradicional de patrón-peón, ¿no? Trabajador y dueño. Bueno, ahí hay otro debate. Nosotros, desde la creación de la CTA, los movimientos sociales formaron parte de nuestra central. Que en definitiva yo creo que tenemos que ir a un modelo de CGT que hoy está en debate, porque hoy hay muchos los compañeros de la CETEP y de un montón de organizaciones sociales que representan a miles de trabajadores desocupados y excluidos. Ellos están pensando y discutiendo la posibilidad de entrar a la central. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de que son trabajadores, en el fondo son trabajadores, que hoy no tienen a dónde vender su fuerza de trabajo, pero son trabajadores, muchos de ellos organizados en otros sistemas también de trabajo, como son las cooperativas. Hay distintas nuevas formas también de organizar el trabajo dentro de estas organizaciones. Yo creo que sí, yo creo que tranquilamente una central de trabajadores tendría que contener a estos trabajadores que hoy no tienen trabajo. Pablo Juncos, muchas gracias. Bueno, gracias a vos y muy amena la entrevista.